José Antonio Kast anunció que va a donar, no todo, pero una parte de su sueldo presidencial, respondiendo a, primero, una de las promesas que hizo en su campaña, pero también una de las exigencias que más se está haciendo a nivel político, que en medio de la crisis del combustible y tanto que se habla de los recortes que se tienen que hacer y cómo la población se tiene que apretar el cinturón, que también el mundo político pague de cierta manera. Ahora, por supuesto, con ciertos detalles. No va a donar todo su sueldo, a pesar que él viene de una familia con bastante riqueza y también tienen todas las utilidades que vienen de los restaurantes Baviera, ¿no? Que son de la familia Kast. Pero va a donar una parte, pero va a ser temporal, porque no va a buscar reducir permanentemente el sueldo del presidente, por más alto que sea, porque dice que esto podría afectar a otros presidentes. Sí, y esa es la idea, que se baje el sueldo en general y de otros políticos. No es lo ideal, pero de todas maneras es un avance en la dirección correcta. Confirmó a Bio Bio la radio que el presidente José Antonio Kast va a donar parte de su sueldo a una institución benéfica con el objetivo de cumplir con una de sus principales promesas de campaña. Aún no se conoce cuál va a ser el monto exacto a donar, ni cuál sería la organización benéfica que se verá favorecida, porque el mandatario todavía no recibe su primera dieta como jefe de Estado. El pasado 31 de marzo, Kast afirmó que estaba en un proceso de buscar la mejor estrategia posible para llevar a cabo la reducción de su salario. Por la vía legal sería difícil porque conllevaba una modificación a la Constitución que incluso afectaría a futuros mandatarios. El expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, dijo que la determinación de José Antonio Kast de reducir su sueldo es una buena señal y sin embargo fue explícito en que esto no generaría efectos concretos en el gasto público del país. De igual modo recordó que desde su experiencia no ha visto este tipo de medidas en el país. Yo no conozco en Chile ningún presidente que lo haya hecho, o en otras partes del mundo el presidente Trump, por ejemplo, que también es una persona de mucha fortuna, no cobra sueldo, pero la legislación se lo permite. En Chile se ha entendido que la gente que quiera hacer caridad la puede hacer por otras vías. Si un presidente tiene dinero o le sobra el dinero, puede regalarlo de 1000 distintas maneras. El director de la carrera de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello, Roberto Munita, enfatizó en que si bien la medida es valorada como una señal de austeridad, debe contar con ciertos requisitos para que tenga un sustento de peso y genere un real impacto. Esto va a depender mucho, primero, con qué grado de transparencia se haga, segundo, con qué grado de publicidad, con qué grado de integridad, y tercero, cuál va a ser la instancia a la cual se va a donar. Porque hay que recordar que hubo parlamentarios que dijeron que donaban el sueldo, pero se lo donaban al centro de estudios o a alguna causa ligada al mismo partido. Con todo, se espera que en los próximos días el presidente José Antonio Kast anuncie oficialmente el detalle y determine cuál será la institución o instituciones que se verán beneficiadas. Es una buena medida. Como mencionamos, lo lamentable es que no sea de manera permanente y que si va a donar, dona parcialmente. No sabemos ni siquiera cuánto, si un porcentaje ínfimo o algo más bien amplio, pero sí lo que se debería buscar es hacer una baja al sueldo presidencial, al igual que de varios funcionarios políticos. Esto de la excusa de, no lo vamos a hacer permanente a través de una ley porque eso podría afectar a otros presidentes, esa es la idea, que los que vengan también después no ganen los sueldos abusivos a costa de los impuestos de todos los trabajadores, porque los pagamos todos nosotros de nuestro bolsillo, que se ganan ahora. El sueldo actual de la presidencia va a ser de cerca de unos 11 millones de pesos, que eso ya lo recibió su primer sueldo Kast, y por los títulos que tiene, etcétera. Y con Boric era un poco menos, en parte porque no estaba titulado, de unos 8 millones y medio, pero igual son montos altísimos. Se supone que uno va para servirse, tanto se habla de los servidores públicos. Incluso si cortaran a la mitad el sueldo presidencial actual de cerca de 11 millones, que fueran 5 millones y medio el sueldo, igual sería un sueldo altísimo a nivel presidencial. Y eso sumado también a que Kast ahora también está viviendo en la moneda, donde los gastos del día a día, como la comida, etcétera, no se lo paga él, lo está pagando la administración central por los gastos de la misma moneda y el palacio presidencial. Ahora, de todas maneras, es un cambio positivo, va en la dirección correcta, aunque ojalá fuera ideal que se diera de manera permanente, no solo temporal. Ahora esto de todas maneras debería significar igual una alza para la popularidad de José Antonio Kast, que desde que ha comenzado se ha desplomado, ha ido perdiendo más de 15 o 18 puntos porcentuales de apoyo, dependiendo de las encuestas que se está viendo. Las más altas ahora le dan un 40%, 41% de aprobación, las más bajas como un 32 a 34%, pero lo que sí se sabe es que ha caído bastante su popularidad, en parte por la alza de los precios,
el costo de vida por la situación del combustible, pero más que nada eso, aunque tiene un efecto internacional y no hay un control directo, es por la respuesta del gobierno, que fue el alza súbita, como también problemas comunicacionales. Pero esto debería ser una ayuda. Lo ideal sería que también esto se observara en varias otras autoridades de gobierno, ¿no? Y dentro de esto, lamentablemente, no son solo buenas noticias que vienen de la presidencia, también están teniendo sus escándalos que ha mostrado el mal manejo mediático que está teniendo igual el gobierno de José Antonio Kast. Además de varias renuncias que han tenido, se está revelando ciertos nombramientos, donde no tengo dudas que Chile Vamos tiene influencia. Y yo diría que el mayor pecado de la administración de José Antonio Kast es todas las zancadillas que le hace Chile Vamos. Y es que se descubrió que el nuevo delegado de la provincia de Arauco, delegado presidencial, que designó Kast, fue un activista radical mapuche, uno de los que proponía los sectores más radicales de la izquierda y asociado a lo que es el indigenismo mapuche, que tiene elementos etnonacionalistas indígenas. ¿Y por qué? Porque al que se nombró, que ocurre justamente para este cargo, Pedro Roberto Marileo Lavín, que es asociado al Partido Social Cristiano, fue apoyado en gran medida por elementos de Chile Vamos. Pero se descubrió que por años él hizo campaña para hacer millonarios subsidios y traspasos de tierra a costa de los ciudadanos chilenos en la zona para agrupaciones indígenas, esto mismo que se habla tantas veces, y al mismo tiempo apoyaba todas las posiciones más radicales del indigenismo en la zona. Y después ahora le dieron un cargo ahí. Y cuando les preguntaron por esto, se quedaron todos callados. No se supone que estaban en contra de eso, mano dura. Nuevamente, insisto, la dependencia de Chile Vamos brutal, porque este es un independiente, pero cercano al Partido Social Cristiano de sus listas, pero que también esto tenía vínculos con Chile Vamos que lo apoyaron, ¿no? Ahora, algunos elementos de Chile Vamos lo apoyan, mientras que otros se enfurecieron, como casos del de la UDI, y que generó molestia incluso en las Fuerzas Armadas, que se sintieron atacados con el nombramiento. Entonces, ¿qué está haciendo con los nombramientos? Son problemas como esos los que también han generado, por supuesto, que baje la popularidad con respecto al caso de José Antonio Kast. Y otros son el tema de las demandas que está recibiendo. Ya hay varias en su contra, muchas de ellas más bien frívolas, pero también recientemente se hizo una demanda en contra del gobierno a través de Contraloría por una comida que anunció Kast con ex compañeros suyos y que tenían un gasto importante a nivel de alimento, con un menú pagado por supuesto por la presidencia, con los impuestos de todos nosotros, que se denunció y se está acusando que se están haciendo estas comidas que no corresponden y con gasto millonario y para temas de reuniones sociales prácticamente a nivel presidencial, ¿no? Porque son ex compañeros no a nivel político, sino son ex compañeros de Derecho de la Universidad Católica. Es como, no, nos reunimos con los ex compañeros de la universidad, vamos a pagarlo con los gastos presidenciales. Ahora esto, ¿quién lo presentó? Los típicos que están presentando demandas por todo, que es Daniel Manucherry, el socialista, y la diputada Sicardini, también socialista, que lo han demandado por toda la primera dama, por todas las cosas, pero yo igual diría que vale la pena la investigación porque no correspondería usar fondos estatales para pagar comidas que está teniendo Kast ni siquiera por temas de la presidencia y del país, sino porque se está reuniendo con ex compañeros de la universidad. Si te vas a reunir o quieres un asadito o quieres hacer una comida, págatelo tú, ¿no? Digo yo. Pero de todas maneras son todo este tipo de irregularidades que ocurren, ¿no? Que ya están las primeras. Y el tema es cómo se han manejado, porque hay un muy mal manejo comunicacional. Incluso la vocera de gobierno, cuando les preguntaron sobre esto, prácticamente no supo defenderse y empezó a dilatar con la materia. Como siempre, como gobierno, vamos a respetar todas las instituciones y es por eso que vamos a responder en tiempo y forma como corresponde, dando todos los antecedentes necesarios para responder a lo que se requiera y se nos pregunte. ¿Lo puede descartar de plano ya si es que se utilizaron recursos? Vamos a usar los canales institucionales para poder responder. Ministro, lo que pasa es que hay un relato de que no hay plata finalmente, que ustedes han planteado un relato de que no existen fondos, entonces la ciudadanía queda un poco... Por eso es importante responder de manera responsable y a través de la institucionalidad. ¿Qué le daría a usted eso? ¿Qué respuesta le daría a la ciudadanía finalmente? Se la daremos precisamente vía esa forma. La ciudadanía. Muchas gracias. Entonces probablemente vamos a seguir viendo ciertas caídas de popularidad. Lo del donar el sueldo está bien, pero es otras cosas como estas, como usar fondos estatales para pagar comidas con amigos, básicamente, no está bien, es un abuso claramente, como también los nombramientos que están generando molestias dentro de su mismo sector y de las Fuerzas Armadas de figuras vinculadas a lo que es el indigenismo radical en la Araucanía. Pero bueno, son los problemas que se ven durante el gobierno actual, más allá de que está muy bien esto de la donación que va a hacer,
pero debería ser una baja de sueldo permanente y sería bueno ver a qué se va a donar y que no terminemos con casos como el de Giorgio Jackson, ¿no? De la autodonación a la Fundación Mi Casa. Porque algo que ocurría mucho es que había varios que donaban su sueldo y lo donaban a fundaciones que ellos mismos manejaban. Entonces vamos a ver el detalle de todo eso. Pero más allá de eso, ¿qué les parece los anuncios de José Antonio Kast, como también estas nuevas problemáticas del gobierno? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.